Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante, los probióticos y cómo te pueden ayudar a perder peso, cómo los debes consumir, qué son los probióticos, cómo funcionan y sin más preámbulos vamos a comenzar. Recuerda darle me gusta a este video que estás viendo acá, compártelo a alguna persona que tú veas que está batallando con perder peso y suscríbete aquí en nuestro canal de YouTube, síguenos aquí en Facebook y activa las alarmas para que cada vez que publiquemos más información valiosa para ti, seas el primero en verla. Los probióticos son muy, pero muy conocidos. Muchas personas tienen como dudas, como inquietudes si de verdad funcionan. Y lo primero que te quiero contar es qué son los probióticos. Ahora quédate hasta el final porque vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Si vas a ver este video después en diferido, cuando ya haya pasado el en vivo, no hay problema, escríbenos en las redes sociales cualquier pregunta que tengas y la contestaremos lo más pronto posible. Importantísimo, cuando comencemos con las preguntas o desde ya, si quieres comenzar a escribirnos, es importante que nos digas desde qué ciudad te estás conectando, desde qué país. Tenemos personas conectadas desde varias partes del mundo, así que nos encanta siempre que nos cuentes desde qué país. Bueno, ¿qué son los probióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que tienen beneficios para la salud cuando se comen. Se encuentran en suplementos. También afectan los niveles de hormonas y proteínas relacionados con el apetito y el almacenamiento de grasa. También pueden reducir potencialmente la inflamación y esto es importantísimo porque entonces te ayuda a reducir la obesidad. Los probióticos influyen en la liberación de estas hormonas, por ejemplo, la del apetito. Hay dos hormonas principales que regulan el apetito, como el péptido 1 similar al glucagón y también el péptido YY. El aumento de estas hormonas puede hacer que quemes calorías y grasa. También hay otro aumento de proteínas que son las reguladoras de la grasa. Estas proteínas reguladoras de la grasa, particularmente la angiopoyetina 4, puede hacer que tu cuerpo elimine grasa de mejor manera. Así que esa es la forma como los probióticos se ha demostrado científicamente que te ayudan a perder grasa abdominal, a perder peso, y también entonces te ayudan a perder peso y grasa. Con otras investigaciones científicas se demostró esto. Una investigación reciente, lo que encontraron los científicos fue que los probióticos para la pérdida de peso en personas que tienen sobrepeso y obesidad hacen que ayuden a reducir el porcentaje de grasa corporal. En particular, lo que encontraron los investigadores científicos es que la cepa de la familia Lactobacillus puede ayudarte a perder peso y grasa abdominal. Entonces es importante que cuando tú comiences a buscar probióticos a ayudar a que suban las calorías en tu cuerpo y va a ser contraproducente al momento de querer perder peso. El segundo probiótico muy pero muy importante es el kéfir. El kéfir es ya mucho más conocido que antes y el kéfir es una bebida láctea fermentada, tiene una mejor fuente de probióticos y te ayuda con la intolerancia a la lactosa y a menudo puedes beber kéfir sin problemas. Bueno, vamos a hablar del chucrut. El chucrut es un alimento de origen alemán. El chucrut en alemán se dice Sauerkraut y el chucrut es básicamente repollo fermentado finamente cortado. Es rico en vitaminas, minerales y antioxidantes. Súper importante, si no vas a preparar el chucrut en tu casa, después, más adelante en otras transmisiones vamos a hacer como recetas de todas estas cosas, pero lo importante es esto. Si no vas a preparar chucrut en tu casa, asegúrate de elegir marcas que no estén pasteurizadas. Súper importante porque si están pasteurizadas ya no pueden contener las bacterias vivas de los probióticos y entonces no te van a ayudar para lo que estamos hablando ahorita, que es controlar el peso. El chucrut es delicioso además, es muy bueno, lo puedes utilizar en todo esto y bueno, no hay ningún problema. Marina, no hay problema que te hayas portado pésimo, a todos nos pasa. Todos salimos a veces del camino de cuidarnos, de estar juiciosos con la nutrición, pero lo más importante es que ya has aprendido acá muchas técnicas y muchas enseñanzas importantes que te pueden ayudar a volver al camino. Y aprovecho que Marina nos está diciendo esto porque
la verdad es que para que tú puedas tener un peso saludable, para que te pueda ir muy bien, no necesitas ser perfecto, no necesitas ser perfecta. Lo que necesitas es cuando te descarriles un poquito del camino de la nutrición y el bienestar saludable, de un estilo de vida activo y saludable, vuelvas rápido al camino. Si quieres más adelante, Marina, nos puedes escribir aquí cuánto has logrado con todas estas enseñanzas perder peso y se darán cuenta que Marina le ha ido muy bien, tiene una figura armónica, sin embargo se puede dar sus lujitos y no hay ningún problema con todo esto. Gracias, Marina, por compartir Tempe. El Tempe es un producto de soya fermentado, es muy pero muy rico y es un sustituto popular de la carne. Tiene alto contenido de proteínas, la soya es una de las mejores fuentes de proteína y por cierto, no es verdad que la soya enlentezca el metabolismo, no es verdad que la soya haga daño como algunas personas. Muy chévere. El otro son los pepinos encurtidos, el sexto alimento fermentado que tiene probióticos que son muy buenos para la salud, son los pepinos encurtidos. Una cosa fundamental con estos pepinos encurtidos en particular es que son con agua salada fermentada. Importantísimo que no sean fermentados con vinagre, son bajos en calorías y ricos en vitamina K. ¿Por qué no con vinagre? Porque si son fermentados con vinagre, el vinagre mata los probióticos, que recordemos que son bacterias saludables. Entonces, por eso es importante que los pepinos encurtidos que hagas sea con agua salada y fermentada. Entonces, bueno, llegamos a el momento que más me gusta. Es el momento de las preguntas, de todas las dudas que tengan, que se han conectado. ¿Con qué frecuencia se pueden utilizar los probióticos? Súper importante. Lo ideal es que puedas consumirlos todos los días. Los probióticos son muy buenos porque no solamente sirven para perder peso. El tema de hoy es para eliminar grasa y para controlar el peso. Sin embargo, también te ayudan para malestares digestivos, te ayudan para que mejore el tracto gastrointestinal, la función del tracto gastrointestinal y también te ayudan como protectores cardiovasculares. Entonces es importante que los puedas, si puedes consumirlos todos los días, muchísimo mejor. Una porción de probióticos de la que tú escojas todos los días es muy bueno. Adriana Ramírez nos hace una pregunta desde YouTube. Buenas noches, doctor. ¿Para los problemas del colon digestivo sirven? Sí, muy buena pregunta. Adriana, es algo que estábamos hablando ahorita y me gusta que me hagas esta pregunta porque el colon irritable, el estreñimiento en gran medida es por un desbalance en los alimentos y a veces pasa que no podemos utilizar adecuadamente la fibra. La fibra, todos los alimentos que contienen mucha fibra se llaman prebióticos. Estos prebióticos son los que alimentan las bacterias saludables, que es la flora intestinal, que se llaman probióticos. Entonces, cuando tenemos suficientes probióticos, digieren la fibra de mejor manera y podemos consumir mejor fibra. Entonces, la verdad es que se vuelve un círculo vicioso. Si no estamos consumiendo suficiente fibra, entonces no tenemos suficientes probióticos porque no tienen de qué alimentarse y cuando comamos fibra nos va a sentar mal. El síndrome de intestino irritable y el estreñimiento tiene mucho que ver. Al principio, a veces restringen la fibra, pero no es porque la persona no pueda comer fibra, sino porque se le volvió un círculo vicioso. Entonces, cuando consumimos los probióticos, las bacterias saludables, nos va a ayudar a que tengamos mejores resultados con estos problemas digestivos. Entonces, muy buena pregunta, Adriana. No sé si tenemos más preguntas en Zoom. Hay personas conectadas también. Bueno, súper importante, todos estos tipos de probióticos que estamos mencionándoles, es importantísimo que procuren no consumirlos con azúcar añadido, porque el azúcar añadido hace que tengan problemas de calorías y al tener más calorías va a ser más difícil y más complicado tener el control precisamente del peso. Marina nos pregunta desde Chile, dice: Doc, ¿qué hay de cierto en que la yema del huevo tiene mucha grasa y sube el colesterol? Bendiciones para su programa. Gracias, Marina. Excelente pregunta. A mí me encanta que me hagan esta pregunta. Obvio no tiene nada que ver ahorita
con el tema que estamos hablando, pero sí es una pregunta muy buena que vamos a contestar ya mismo. Adriana, desde YouTube, escríbenos desde qué ciudad te estás conectando. Creo que estás todavía en... Escríbenos desde qué ciudad te conectas, Adriana Ramírez. Bueno, esta pregunta me encanta y es que, ¿qué hay de cierto? Nos pregunta Marina Rebolledo, que la yema del huevo tiene mucha grasa y sube el colesterol. Ese es un mito que se ha popularizado, no sé quién fue el autor de ese mito, pero no es verdad. La yema del huevo tiene muchos nutrientes. De hecho, hay un estudio científico de un solo caso. Es un estudio descriptivo, no es un estudio prospectivo aleatorio, es un estudio, es decir, no es un estudio que tenga un peso científico muy grande comparándolo con otros estudios científicos, pero este estudio descriptivo en un solo ser humano fue muy, pero muy diciente. Un señor durante 20 años estuvo consumiendo 6 huevos completos al día. 6 huevos al día durante 20 años. Las personas que quieran este estudio científico me pueden escribir ahorita voy a dar nuestro WhatsApp o nos pueden escribir por interno y les doy el enlace del estudio científico. No sé si esté en español, pero pues se los puedo dar en inglés y si quieren les traduzco algo, pero lo importante es esto. Durante 20 años, esta persona estuvo consumiendo 6 huevos por día. Le hicieron el seguimiento y al final de los 20 años tenía alrededor de unos 85 años y no tuvo colesterol ni triglicéridos altos. No tuvo ningún inconveniente. Todavía hay investigaciones científicas que están revisando por qué sucede este tipo de cosas, pero lo cierto es que no, la yema del huevo también es importante, también la necesitamos y no eleva el colesterol malo. Es importante, así que me encanta que me hayas hecho esta pregunta, Marina. La respuesta es no, si puedes consumir todo lo del huevo, la clara y la yema. No es verdad que puedas consumir solamente la clara o que consumas 2 huevos y entonces le saques a uno la yema y la otra, no, cómetelo todo. Yo consumo todos los días 2 huevos con yema y no pasa absolutamente nada porque el organismo está diseñado para poder digerir y utilizar todo esto. Lo que sí sucede es que la yema del huevo tiene una cantidad de nutrientes impresionantes.